queridos televidentes, los quiero invitar a que me acompañen a realizar esta hermosa manualidad que es un busto del Arcángel San Miguel. Espero les guste y lo compartan. Bienvenidos. Un cordial saludo a todos los televidentes y a las personas que nos están sintonizando a través del canal de YouTube. Hoy en el programa Erika Manualidades vamos a aprender a pintar este busto del Arcángel San Miguel. Espero que les guste, lo compartan en sus redes y se animen también a hacer este proceso conmigo. Bienvenidos. Lo primero que vamos a necesitar para iniciar es, como les decía, un busto. En este caso, este busto es del Arcángel San Miguel. Ya en diferentes sitios pueden conseguir diferentes bustos, pueden ser de flores o de estas negras africanas que también son muy utilizadas en este tipo de pinturas. Ya es a gusto de ustedes encontrar pues un busto que se adapte a sus gustos. En este caso vamos a hacer este. Aparte pues del busto vamos a necesitar un pincel mediano para las zonas que son un poco más grandes y el pequeño para los detalles. Y por supuesto las pinturas. Vamos a trabajar con estas pinturas acrílicas. Unas de ellas son metalizadas que les dan un toque muy hermoso a este tipo de pinturas de santos, en este caso del Arcángel San Miguel, y pinturas mate para dar también algunas otras zonas con estos tonos. Ya es opcional que alguno de ustedes al finalizar la pintura les aplique laca para que tengan una mayor duración. En esta ocasión no lo vamos a hacer, pero ustedes en sus hogares si lo quieren realizar no hay ningún problema. Entonces lo primero que vamos a hacer es empezar a pintar la parte de la capa del Arcángel San Miguel, que la vamos a pintar con esta pintura acrílica que es un rojo metalizado. Como les decía, para este tipo de pinturas es importante utilizar las metalizadas porque le dan un toque muy bonito. Ya es a gusto de ustedes en sus hogares si quieren utilizar metalizada o mate. Como les venía contando, vamos a iniciar con la parte de la capa y esta la estamos pintando con un rojo metalizado. El beneficio que tiene la pintura metalizada es que en varios de sus colores da un viso. En el caso del rojo da visos dorados, entonces es un acabado muy lindo y más para este tipo de pinturas así de santos. La idea es estar cubriendo como las zonas de manera uniforme. Como es habitual y ya se los he contado en programas anteriores, los resultados de este programa se están obsequiando a la comunidad. En este caso, que vamos a estar pintando este hermoso San Miguel Arcángel, a la línea que aparece en pantalla pueden estar mandándonos saludos acerca del programa, sugerencias que quieren ver en el programa más adelante. También si alguna se anima a mandarnos alguna oración bonita que tenga de San Miguel Arcángel, lo puede hacer. Y ya nosotros elegiremos a la persona que quede con este hermoso busto. Hay que estar muy pendientes de cada zona hasta qué punto llega, porque como todo viene en una base blanca, para que de pronto no vayamos a confundir el manto con otra parte de la pintura, entonces tener muy en cuenta hasta qué parte va. Por ejemplo, en este caso vendría solo hasta la parte de acá, porque acá ya empieza la parte del demonio o la serpiente que hay en esta pintura en la parte de abajo. Entonces primero vamos a empezar a cubrir toda esta parte de atrás. Cuando creamos que es necesario darle una segunda capa, se lo podemos hacer, pero por lo general este tipo de pinturas tiene un buen cubrimiento, entonces hay en ocasiones que no es necesario. Ya es a gusto personal de cada uno si les quieren dar una segunda capa. También es importante mencionar que este tipo de pintura es muy propicia para
para estos bustos, pues como les contaba anteriormente, a diferencia del vinilo, el acrílico tiene un mayor cubrimiento y una mayor durabilidad. Entonces, si me preguntan de las pinturas cuál es más adecuada entre vinilo y acrílico para pintar este tipo de bustos, yo les recomendaría más la acrílica, para que lo tengamos en cuenta ya en nuestros hogares, porque de pronto hay alguno que quiera animarse a pintar un busto de este estilo y solo tiene vinilo, si tiene esa duda. Entonces, para que sepan que lo pueden hacer, pero no va a tener como el mismo acabado ni la misma durabilidad. Generalmente se recomienda más esta pintura acrílica. Entonces, no sé si de pronto ahí en cámara se puede ver los destellos que les contaba ahorita que nos da esta pintura metalizada. Miren que en algunas zonas ya se empieza a ver esos visos o destellos dorados. Entonces es una pintura muy rica en ese sentido. Al igual de pronto también para esas mamás o esas mujeres que están en sus hogares en estos momentos sintonizándonos y quieren pintarlo y dicen, no, pero yo no sé pintar, ¿cómo voy a pintar yo un busto de eso si no tengo conocimientos en pintura? Anímense en hacerlo, que para iniciar este tipo de busto les va a ayudar mucho porque no necesitan mucha técnica pictórica en algunas de sus, para poder empezar, no necesitan saber mucho de técnicas en pintura para hacerla. Pueden empezar con un busto de estos y así se van adentrando en la pintura y pueden ir aprendiendo con la práctica. Como les decía en programas anteriores, lo más importante es tener como la iniciativa de empezar, porque de ahí en adelante todo es práctica y dedicación. Entonces, si de pronto alguna de sus hogares quiere empezar a hacer este tipo de pintura, lo puede hacer. Incluso hay muchas personas que son empíricas y han empezado así, pintando sin ningún tipo de conocimiento, y la práctica les ha dado ese conocimiento empírico y ahora pueden ser grandes pintores que realizan obras de manera empírica. Entonces, no hay ningún problema con que no tengamos conocimiento. Desde que tengamos como la motivación para iniciar, ya es buscar el conocimiento desde nosotros mismos. Y como les decía también anteriormente, ahora con la tecnología hay mucha facilidad de adquirir conocimiento y de aprender. Entonces, esa es la invitación que queda abierta para que esas mamás o de pronto esas abuelas que en estos momentos de cuarentena están en sus hogares y de pronto quieren aprender a hacer algo, esta es una muy buena manera de emplear su tiempo libre. Por acá ya estamos empezando a dejar terminada la zona de atrás. Como les decía ahorita, si hay que darle una segunda manito, ya eso lo determinaremos más adelante, pero por el momento así nos está quedando bien. Y ya estamos acá empezando con la parte de adelante. Si de pronto nos salimos un poco acá, no hay ningún problema, porque ahorita pintando la parte de acá de la armadura, cubrimos ya esas imperfecciones que van quedando cuando pintamos los bordos. También hay que tener mucho cuidado cuando de pronto vayamos a voltear la pintura o el busto, en este caso, de esta manera, porque este tipo de materiales son muy frágiles y podemos de pronto hacer un daño. Entonces, tener mucho cuidado cuando vayamos a revisar esas zonas de abajo que nos falten por pintar. Pero ya la única parte que nos quedaría faltando es la de este lado, y revisar, como les estaba contando, las partes de acá abajo, porque vean que si los volteamos acá sí nos faltaban unas partes por cubrir. Entonces, también tener mucho en cuenta que como tienen volumen y textura nuestro busto, hay que tratar de cubrir todas esas zonas para que no nos quede nada en blanco. Y también a esas partes que necesitan una segunda capita, se las damos sin ningún problema. Para de pronto las personas que apenas nos están sintonizando, también recordarles que tenemos nuestro canal en YouTube llamado Canal 8 La Unión.
Ahí pueden encontrar nuestros programas ya grabados, por si quieren repetir algún programa, hacer alguna manualidad que el día que la vieron no les quedó tiempo de hacer. Ahí quedan todos guardados, y también hay otro tipo de contenido importante para la comunidad, para que nos sigan, se suscriban y compartan también estos procesos. Los colores que vayan a utilizar para pintar el busto ya son a gusto personal. Si pronto también quieren escoger un San Miguel Arcángel y quieren pintar la capa de otro color, no hay problema. Hay muchas representaciones que podemos buscar en internet de este San Miguel Arcángel, en la que tiene diferentes colores, entonces ya es a gusto personal también qué colores quieren utilizar. Yo creo que para estas zonas que son un poco más pequeñas, ya es momento de utilizar el pincel pequeño que les había contado. Entonces, por eso es bueno tener como varios tamaños, o en este caso 2 tamaños de pincel, para esas zonas que de pronto no alcanzamos a cubrir con uno grande. Tomamos este pequeño, y este sí nos da un cubrimiento más detallado de cada parte. Y también por cuestiones de comodidad, porque hay zonas que son de difícil acceso con otros pinceles más gorditos, entonces este que es más delgado nos permite llegar a esas zonas que son un poco más difíciles de abarcar. Vean cómo nos va dando unos, inclusive por esto mismo que les contaba anteriormente, vean que esta pintura nos da la facilidad de que da unos destellos o unos visos dorados. Entonces, en ese sentido es que les digo que no tienen que saber de técnicas de pintura para poder pintar un busto de estos, porque la misma pintura les ayuda a crear esa profundidad. Si podemos observar, esos visos dorados nos dan una sensación más de profundidad, aparte de que el busto tiene pues una textura y tiene un volumen. La pintura también nos ayuda en ese aspecto. Entonces, por eso les digo que si de pronto en sus hogares, porque ya han habido varios televidentes, más que todo mujeres que me han dicho: no, me gustan mucho esos programas, quisiera aprender, pero yo no sé pintar. No, la idea es que empecemos con ejercicios como estos, y todo nos los va a ir dando la práctica, para que se animen y lo empiecen a hacer en sus hogares. Entonces, ya tenemos terminada la parte de atrás de nuestro San Miguel, y vamos a continuar con la parte de adelante. A veces tenemos que poner el busto de esta manera para poder cubrir esas zonas que les contaba que son un poco escondidas. Eso sí, pues teniendo todo el cuidado del caso, por lo que les decía que este material es muy delicado. Este tipo de bustos es muy tradicional en nuestra cultura, y es un elemento decorativo muy interesante para nuestro hogar. Entonces, por eso elegí esta imagen, porque sé que muchos de ustedes, que son nuestra razón de ser los televidentes, son devotos a este arcángel. Entonces, como les contaba anteriormente, anímense a mandarnos el mensajito, la oración acerca de San Miguel Arcángel, el saludo, la sugerencia de programas próximos que quisieran ver que hagamos en el programa, y pueden ser los ganadores de esta manualidad. Este busto, en el caso de San Miguel Arcángel, se desprende la espada, entonces la voy a poner por acá a un lado para que de pronto no vayamos a quebrarla o algo así, y también para que nos deje pintar esa zona más fácilmente. Como les decía, hay zonas en las que de pronto pintamos otra parte diferente a la que, por ejemplo, en el caso de acá del brazo, pinté un poco de rojo el brazo, pero no va a haber ningún problema, porque ahorita cuando hagamos el color piel lo vamos a cubrir.
Y esta pintura también tiene la facilidad que seca rápido, entonces se puede cubrir fácilmente, a diferencia de lo que es una pintura que demora mucho en secar, que es el óleo. Ya estamos dando por terminada la parte de la capa. Yo creería que podemos seguir con las alas. Las alas las voy a pintar de un color dorado. Recordemos que para este tipo de imágenes lo más recomendado es utilizar pintura metalizada por el acabado que nos da. Y en el día de hoy estamos trabajando con la pintura acrílica, que también nos da la facilidad que es a base de agua, porque existen otro tipo de pinturas con las que podemos pintar estos bustos, pero son a base de aceite y son un poco más engorrosas de manejar. Entonces ya es gusto personal también si quieren trabajar con ese tipo de pinturas, pero yo les recomendaría con estas que son a base de agua, que son más fáciles de manejar. Entonces ya, como les contaba, vamos a seguir con la parte de las alas. También es importante mencionarles tener un vasito con agua y un trapito para estar limpiando nuestros pinceles cuando vayamos a cambiar de color. Voy a iniciar con el pincel mediano para tener una mayor cobertura. Y ahorita tomo el pequeño para esas partes que de pronto tienen difícil acceso o que necesitan más detalle. Miren que hasta el momento no he utilizado una técnica en específico para pintar el busto. Entonces vuelvo y menciono el tema de aquellas personas que me lo han dicho en varias ocasiones y que sé que hay varios también televidentes que, aunque no me lo hayan manifestado, también piensan lo mismo, que ellos no saben pintar, que no se animan a hacer este tipo de actividades porque de pronto no tienen el conocimiento de técnica. Pero vean que, por ejemplo, así como este que estamos haciendo en el día de hoy, no necesita tanto de una técnica en específico, solo es que tengan la motivación de pintarlo. Así, por ejemplo, como esta zona de las alas que tiene tanta textura y tanto volumen, una manera de cubrir mejor es tomar buena cantidad de pintura, porque si tomamos muy poco nos va a ser más difícil empezar. Por ejemplo, si empiezo a tomar muy poco, nos va a pasar esto, nos empieza a quedar descubiertas muchas zonas, miren. En cambio, si tomo bastante pintura y empiezo a hacer este tipo de movimientos, para que es como darle diferentes direcciones al pincel para que nos cubra todas esas zonas que de pronto tienen más volumen, que están más atrás. Entonces es una de las maneras en las que podemos cubrir mejor nuestro busto, para que lo tengan en cuenta. Vean que entre más cantidad cojo, mejor la distribuyo entre todas las alas. Y la técnica la clave está en mover el pincel hacia todas las direcciones para que nos cubra bien. Y estar con cuidado mirando, porque vean que aquí hay unas zonas que, como están tan escondidas, se nos pueden pasar de dejarlas sin pintar. Entonces ir volteándolo de esta manera para que nos quede cubierta todas las zonas. Listo, acá ya tenemos una ala completa. Vamos a seguir con la otra.
Listo, ya esta parte de atrás nos va quedando lista. Vamos a acabar de cubrir esta zona de acá que nos quede. Vean que esta parte de las alas tiene muchas zonas que son de difícil acceso, en el sentido que tiene mucha textura, mucho volumen. Entonces este tipo de clave que les decía, que es estar moviendo el pincel para varias direcciones y tomando bastante cantidad de pintura, nos va a ayudar a que sí nos quede bien cubierto. Otra recomendación que también quería que tuvieran en cuenta es que en mi caso yo ya tenía claro qué colores son los que voy a aplicar en cada zona, o un aproximado de los colores que voy a aplicar. Pero si de pronto alguno de ustedes compra una imagen indiferente de la que sea y se siente perdido en cuanto a colores, como les mencionaba anteriormente, es muy fácil buscar ahora con los medios tecnológicos, con internet, buscar la imagen que vamos a pintar, y ahí nos van a ilustrar más o menos qué colores se utilizan normalmente para esas imágenes. Entonces la pueden tener ahí guardada en sus celulares y mirarla de muestra ahí, o si prefieren imprimirla, también tenerla impresa para tener una guía física de cómo van a aplicar los colores. Es importante que tengan eso en cuenta. O si por el contrario tienen claro qué colores van a aplicar, pues no hay necesidad, eso es cuestión de cada uno. Entonces, ya que tenemos las alas listas, es mirar que de pronto qué zonas queremos pintar del color dorado para no utilizarla más adelante y de una vez cubrir todas esas zonas que son doradas. En este caso, este medallón del centro también lo voy a pintar dorado, entonces tomé el pincel que es un poco más delgado para que me dé mejor cubrimiento y detalle acá en esta zona. Y la parte de las sandalias también la voy a pintar dorada. Acá la parte de las sandalias sí toda la voy a pintar con este delgado, porque esta parte sí es más pequeña, entonces para que de pronto no se nos vaya a salir mucho. Al igual como les decía ahorita, si de pronto se nos sale mucho de la línea que tiene como de guía, como no hemos todavía pintado la parte de la piel, eso ahorita lo podemos corregir. Listo. Acá como esta zona está un poco más escondida, lo voy a tomar de esta forma para que me deje llegar a esas zonas que están por allá tan atrás. Eso sí, como les decía anteriormente, con mucho cuidado, porque este material es muy delicado. Listo, acá nos va quedando la primera sandalia lista. Hay algunas zonas que se pintaron, pero como les decía, como eso aún está en blanco, tenemos la facilidad de corregirlo ahorita. Continuamos con la del otro lado. Otra parte que podemos pintar dorada es esta de acá y poner pues el nombre o lo que quieran poner en esta parte de acá. Voy a poner así para acordarme que esa parte la vamos a pintar dorada, que no se me vaya a pasar cuando termine las sandalias. Ya solo es pintar la parte de acá del centro que les decía que también va a ir dorada, y podemos seguir con la parte de la armadura del arcángel, que la voy a pintar en un color cobre. Listo, entonces ya tenemos todas las zonas que vamos a dejar en el color dorado, que sería la parte de acá adelante, las sandalias, el medallón de acá del centro de la capa y las alas.
Como les estaba contando, para la parte de la armadura voy a tomar un color cobre. Este color cobre también lo voy a aplicar en la parte de la base. Acá ya tenemos todas las partes que vamos a definir con color dorado, que serían las alas, el medallón del centro, las sandalias y esta parte de adelante en la que podemos copiar cualquier tipo de nombre o lo que queramos poner ahí. Ya voy a tomar el color cobre para pintar lo que es la parte de la armadura y la parte de la base. Y ya lo que es el atuendo de la parte de acá lo voy a pintar con un azul, con este azul así tal cual, sin mezclar. Vean que por ejemplo lo que les hablaba ahorita, en esta parte de acá me había salido un poco con rojo, pero ya cuando estoy cubriendo la armadura cubrimos esa zona y no hay ningún problema. Al igual como les mencionaba anteriormente, ya los colores es cuestión de cada uno de ustedes, o también pueden buscar la imagen de apoyo que les había mencionado. Al igual de San Miguel Arcángel, de este tipo de imágenes existen muchas versiones y asimismo muchos colores en las que definen todo lo que es manto, armadura. Es bueno que lo tengan en cuenta, que para este tipo de bustos de santos, los colores metalizados le dan una vida muy hermosa a la pintura. Cobra como un realismo más interesante que si lo hubiéramos pintado, por ejemplo, en un color amarillo mate o en un café. Acá solo me quedaría faltando la parte de arriba, pero esa la voy a hacer con el pincel que es un poco más delgado para que me quede más pulidito y me cubra mejor esas zonas que son más diminutas. Lo que les contaba ahorita, por ejemplo en la zona del cuello, se untó un poco de cobre, pero ya pintando la parte de piel cubrimos esa zona. Si tienen la facilidad de tener uno que sea más tipo delineador, mejor aún. Listo, entonces esta zona de la armadura ya está concluida. Ya seguir con la parte de la base, pero esa sí la voy a dejar de última porque a medida que voy moviendo el busto necesito tener como facilidad de estar tomándola con las manos, entonces puede ocurrir que de pronto me pinte, entonces esa la voy a dejar de última. Y ya podemos continuar con la parte de acá del atuendo, que lo voy a pintar en un azul mate. En este caso quiero hacer como ese contraste entre lo metálico y lo mate, pero si ustedes tienen la facilidad y quieren pintarlo todo metalizado, también queda muy chévere. Entre más metalizado le apliquen a este tipo de figuras, le dan un acabado más bonito. Entonces vean que a medida que vamos avanzando en nuestro busto, cada vez va tomando como más forma, más realismo en cuanto a colores, se va viendo más la textura y el volumen del busto. Es un ejercicio interesante que aquellas personas que de pronto tengan tiempo libre en sus hogares lo pueden hacer y les queda ahí este elemento decorativo.
Por ejemplo, hay zonas que son de muy difícil acceso, como esta parte de acá de atrás del atuendo, entonces tratar de poner el pincel de esta manera para que nos llegue hasta allá. Y también ponerlo un poco en diagonal. Porque estas zonas sí son más complicadas de cubrir, pero hay que tratar de cubrirlas siendo un poco ingeniosos en el manejo del pincel y cómo lo vamos a llevar hasta esa zona. Solo me queda faltando como una parte de acá. Entonces lo que voy a hacer es que voy a poner el pincel de esta manera, así no vea mucho si sí estoy cubriendo esa zona, pero creo que ahí quedó bien cubierta. Para la manga estoy utilizando el pincel más delgado, como les decía, para poder llegar como a esas zonas que son tan difíciles de cubrir. Y ya lo que les hablaba ahorita, vean que acá en la parte con el rojo me salió un poco, pero como les decía, ahí estaba aún blanco, entonces tenía la facilidad de cubrirlo. No está de más recordarles que al número que aparece en pantalla nos pueden estar mandando sugerencias de qué quieren ver en el programa, de pronto qué manualidades les llama la atención que hagamos más adelante. También mandarnos frases acerca del programa, mandarnos también de pronto si tienen oraciones acerca de este arcángel, las pueden mandar para participar en la premiación de este busto. Entonces la invitación está abierta para todos ustedes que nos están sintonizando a través del canal 8 y a través del canal de YouTube. Acá en la parte de la zona de la manga estaban de difícil acceso, como les mencionaba ahorita, entonces se me untó un poco la armadura que había hecho con el color cobre. Entonces lo que hago es que tomo el color cobre y corrijo. ¿Por qué es importante hacerlo? Ahí no que veamos que nos pasamos un poco y que ya está pintado, porque más adelante podemos seguir en la pintura y se nos olvida que esa zona falta por corregir y se nos queda así. Entonces es importante, apenas veamos que eso pasa, hacer inmediatamente la corrección. Al igual no demora mucho y nos queda bien. Listo. Ya para esta parte de acá, que es un poco más amplia, voy a utilizar el otro pincel que es más grande. Vean que esta zona es muy diferente, por ejemplo, a como les hablaba ahorita de la zona de las alas, que tiene más textura y más volumen. Esta parte de acá es un poco más plana, entonces nos da la facilidad de pintar hacia una sola dirección o hacia varias direcciones, pero no tan constante como lo hacíamos con las alas para que nos cubriera bien. Entonces también hay que tener en cuenta eso, cuál es el tipo de textura que tiene el busto y de acuerdo a eso cómo lo vamos a pintar. Con el pincel grande estoy tratando de abarcar las zonas que más puedo y ya estoy dejando en blanco aquellas zonas que veo que están un poco más difíciles de acceder con este, para hacerlo con el pincel más delgadito. Ya pinté con el pincel mediano las zonas pues las zonas más grandes. Ya con este pequeño voy a empezar a detallar esas zonas con las que el otro era más difícil que accediera.
Listo, ven que con esta sí es más fácil cubrir todas las partes que son un poco más difíciles con el otro pincel. Ya luego de terminar estas partes que son de tono azul, podemos seguir con la parte del demonio o serpiente que está abajo. Como les decía, siempre estar con cuidado poniendo el busto de esta manera para mirar de pronto qué zonas nos faltan, que de pronto estén un poco escondidas y no logremos ver a primera vista. Listo, ya solo nos quedaría faltando esta zona pequeña de acá y damos por terminado con las partes azules. Como les decía, antes de cambiar de color, verificar que de pronto no nos queden algunas zonas pequeñas sin cubrir de blanco. Mirar a qué zonas de pronto les falta unos toquecitos. Listo, entonces acá damos por terminada la parte del atuendo que es azul. Como les decía, estar verificando de pronto qué zonas vemos que les falta un pasoncito de azul y determinárselas de dar para ya terminar con este color. Vean que también la parte mate puede quedar muy bonita en el busto, contrastando con esa parte metálica. Ya lo otro sería continuar con la parte del demonio de la serpiente. Creo que la parte de atrás de acá que tiene escamas la podemos hacer con un verde metalizado. ¿Cómo podemos realizar un verde metalizado solo teniendo como utensilios este azul mate y este dorado metalizado? Como este dorado viene siendo un amarillo, podemos mezclar el azul con este dorado y nos va a dar un verde metalizado que vamos a aplicar en la zona del demonio o serpiente. Entonces vamos a empezar a mezclar ese color. Como les estaba contando, entonces vamos a empezar a mezclar un verde metalizado que lo vamos a hacer con este dorado que tenemos y con el azul mate. Entonces acá en la base del dorado echamos un poquito de material y tomamos azul. Ya tomamos la cantidad de azul que según el color verde que queramos realizar. Por ejemplo, acá tomé muy poco azul y miren que nos da un verde metalizado claro. Yo lo quiero un poco más oscuro, entonces tomo más azul, mezclo, pero vean que mezclar ese color mate con el metalizado sí nos da resultado. Entonces también es una manera de economizar pintura. Con este verde metalizado oscuro voy a pintar la parte de la cola y ahorita las alas voy a mezclar un verde más claro. Entonces iniciamos por la parte de acá. En esta parte de las escamas funciona lo mismo que las alas, como tienen tanto volumen y textura. La idea es estar con el pincel dando pinceladas para varias direcciones y así poder cubrir toda la zona. Ya según el tipo de verde metalizado que quieran aplicar es la cantidad de amarillo. Si quieren un verde claro, bastantico amarillo, y si quieren un verde oscuro le aplicamos más azul. En este caso tenemos como un verde medio metalizado, pero vean que esta mezcla es muy exitosa porque aparte de que hacemos un color muy bonito, ahorramos en pintura. No tenemos que comprar un verde metalizado como tal, sino que lo podemos mezclar con los tonos que tenemos a la mano. Vean que esta parte de las escamas con ese tono nos queda excelente.
Como les decía, hay en ocasiones que debemos de tomar el busto e inclinarlo para poder llegar de pronto a esas zonas que no nos da de manera vertical. Entonces ya en esta parte de acá lo que vamos a hacer es que el cuerpo de la serpiente o demonio tiene una transformación, empieza acá en esta parte de acá en serpiente y ya termina acá en cuerpo humano. Entonces este cuerpo lo voy a pintar con un café claro. Entonces ya lo que voy a hacer es que de acá de este verde lo voy a degradar a café. ¿Qué quiere decir degradar o difuminar? Es que pasamos de un tono a otro sin que se vea mucho esa línea que diferencia los dos colores. Ya les voy a mostrar cómo vamos a lograr ese efecto. Lo primero es que con el pincel pequeño voy a mezclar ese café claro, porque el café oscuro, el café medio que tenemos en este momento va a ser para la parte como de la tierra en la que está posado este demonio. Entonces acá lo mezclo con un poco de blanco, de esta manera. Y lo que hago es que como el verde está fresco, voy a tratar de mezclarlo acá de manera que no se note mucho la diferencia entre color y color. ¿Cómo logro eso? Con los dos tonos, irlos mezclando uniformemente, dándole pequeños toques al busto, no poniendo mucho el pincel, así, no haciéndole mucha presión al pincel, sino más bien suave. De esta manera, miren que acá se va degradando de ese verde al café de una manera muy sutil. No sé si lo podemos notar bien, pero vean, acá empieza verde y ya termina aquí en café y no se ve esa línea que diferencia los dos colores. Esa es la idea, como de degradar un color a otro. Entonces ya tomamos el café y empezamos a pintar esta zona del cuerpo. Y con el blanco podemos irle haciendo unas pequeñas zonas de luz en esas partes que están un poco más afuera, las que están más adentro, hacerlas con un café oscuro para que dé más la sensación de profundidad. Y tratando de ir mezclando esos tonos. Entonces la parte de atrás de este demonio ya nos va quedando finalizada. Ya es empezar a pintar la parte de acá de las manos y acabar de pintar el pecho que está por acá en la parte de abajo. Como les decía, hay que estar poniendo el busto de manera diagonal en varias ocasiones para poder cubrir esas zonas que están por ahí escondidas, que no logramos ver totalmente. Acá en las zonas de las manos, de los dedos, no nos vamos a preocupar mucho por salirnos, porque recordemos que la parte de esta piedra vamos a, pues aún falta por pintar, entonces ahí podemos corregir. Listo, acá la mano ya nos va quedando lista. Ya sería definir la otra mano que está en la parte de acá y el rostro. Para el rostro voy a aplicar un poco de blanco para que no me quede tampoco un café muy oscuro, sino que resalte un poco más. Acabar de pintar acá la parte del hombro. Y culminamos con este brazo de acá. Vamos a arreglar un poco más de ese café, un tonito más claro que el que tenemos en nuestro frasco.
Mezclamos y aplicamos. Como les contaba, las alas las podemos pintar con un verde similar al de la cola con la que iniciaba el cuerpo. Puede ser un tono un poco más claro, más oscuro, para que tenga como concordancia con el cuerpo. O también podemos arreglar un café metalizado, ya eso va más en el gusto de ustedes en sus hogares, en cómo lo quieran combinar. En ocasiones nos toca inclinar, como les decía, el busto de esta manera para poder llegar a esas zonas que están un poco más escondidas. Tengamos en cuenta que también nos falta por pintar la espada, que la tenemos allí en la parte de la mesa, y que se la quitamos por cuestiones de practicidad para pintar. Listo. Ya en este caso nos toca voltearla diagonal, pero hacia el lado de allá, para poder cubrir esta zona del brazo que nos queda un poco más difícil de pintarlo verticalmente. Entonces la parte del cuerpo ya la tenemos casi definida, solo nos falta el cabello de este demonio y las alas. Como les decía, las alas las vamos a seguir en esa base verde que habíamos hecho la cola en la parte de atrás, solo que le vamos a agregar un poco más de dorado para que nos dé un verde más claro y hacer como más dinámico la composición, que no nos quede en un solo tono de verde. Entonces acá las alas también las vamos a pintar de verde para que tengan concordancia con la parte de la cola que habíamos hecho atrás. Recordemos que le apliqué más dorado para que nos quede un tono un poco más claro. Le voy a aplicar un poco más para que se note bien la diferencia entre verde y verde. En la parte de las alas sí tiene también una textura no tan plana, entonces tratar como de mover el pincel hacia varias direcciones para que nos cubra bien esas partes que están con más volumen. Por ejemplo, en la zona de acá, como les decía, ahí mismo que veamos que se nos salió un poco, corregir inmediatamente para que más adelante no se nos vaya a olvidar arreglar esas partes que nos quedan de esa manera. Listo, entonces por acá ya vamos. Para estas zonas que están un poquito más difíciles de pintar, las voy a dejar en blanco, porque ahorita voy a tomar el pincel que es un poco más pequeño para que me dé más facilidad de cubrir esas zonas. Voy a acabar de pintar estas zonas que son un poco más grandes con este, y ya tomo el pequeño para las que vea que son un poco más difíciles de acceder. Como les decía, mismo que nos salgamos de alguna parte, corregir inmediatamente para que no se nos vaya a olvidar más adelante. Listo, yo creo que ya las otras zonas sí las podemos hacer con este otro pincel que es más delgado, para que de pronto no nos vayamos a equivocar mucho saliéndonos de ahí, de la parte que debemos cubrir.
Volver un poco más acá de verde para corregir esta zona que me quedó un poco más clarita y se me puede confundir con la parte de la sandalia. De esta manera. Ya acabamos dando por culminada la parte de las alas. Bueno, ya dando por culminada la parte de las alas, lo que vamos a hacer es que vamos a definir el cabello del demonio con el café que tenemos acá, que es un café medio. Limpiamos acá los pinceles, los secamos bien con el trapito para que de pronto no nos queden excesos del color que estamos utilizando. Y tomamos el café tal cual puro que tiene acá y empezamos a definir ese cabello para que nos quede más oscuro que el cuerpo, que se nos diferencie. Vean que ahí sí se logra diferenciar un poco el cabello de la parte del cuerpo. Y ya continuamos con la parte gris, que sería la espada, y la parte de la roca, y terminaríamos por la piel. El cabello de San Miguel también lo vamos a pintar con este café que tenemos acá, que es un café medio. No hay problema que nos estemos saliendo acá en la parte del cabello, porque como les decía, ya cuando pintemos la roca, corregimos todas. Vamos a hacerlo así, para que le dé un poco más de profundidad a este codo. Lo podemos hacer con este café unas líneas donde se marcan los músculos y eso nos da un poco más de profundidad en la mano. Como les decía, entonces ya pintamos el cabello de San Miguel también así café, y ya pues continuaríamos con el color gris, que va a ser el de la espada y el de la roca. A este cabello de San Miguel le vamos a dar unos pequeños destellos dorados acá. Entonces aplicamos así tal cual el dorado puro y le damos como unos destellos, como unos rayitos de luz a ese cabello para darle más luminosidad. Recordemos que el cabello lo estamos dando de manera suelta, en el sentido que se está saliendo un poco de los bordes, porque ahorita con el tono piel corregimos eso. La otra manera es tener un pincel un poco más delgado para que no ocurra esto. Pueden tener un pincel un poco más delgado y con eso se van a ahorrar tener que estar corrigiendo. Estos destellitos dorados le van dando también más movilidad y dinamismo a ese cabello. Listo, acá ya vamos terminando el cabello de San Miguel para poder seguir con las zonas que les contaba que son plateadas. Y esos destellos dorados también le dan mucha vida al cabello de San Miguel. Miren, les muestro aquí esta zona y también le dan profundidad. Como solo le hacemos como a las zonas que están más pronunciadas, las zonas que están abajo van a ayudar a que se vea
con más profundidad del cabello. Como les contaba, vamos a continuar con el color plateado. Como es costumbre, sacudir el producto antes de utilizarlo. Con este color vamos a pintar la parte de la espada y la roca. Y ya solo nos quedaría faltando el color piel, que se los voy a enseñar a realizar, y daríamos por terminado nuestro busto. Este color también le va a dar mucha vida a nuestra composición. Como lo mencionaba en un principio, los colores metalizados para este tipo de bustos son muy recomendados porque le cobra más vida a nuestra ilustración. En este caso, la ilustración en la que el arcángel San Miguel está aplastando el demonio. También no está de más contarle a todas las personas que de pronto hace poco sintonizaron el canal, que todo este tipo de manualidades las vamos a estar obsequiando. Deben de mandar al número que aparece en pantalla un saludo al programa, una sugerencia. En este caso, de pronto, si quieren mandarnos alguna oración de San Miguel Arcángel que les parezca interesante. Todo ese tipo de cosas las vamos a estar teniendo en cuenta para obsequiarles la manualidad de hoy, que es en este caso el busto de San Miguel Arcángel. Entonces, para que estén muy pendientes. También contarles que tenemos canal de YouTube, aparte pues de los programas que estamos transmitiendo a través del canal. Nos pueden buscar como Canal 8 La Unión y ahí pueden ver la repetición de todos estos programas que hemos ido haciendo, pues para que también lo tengan en cuenta y estén pendientes. Otra facilidad que tiene este tipo de pintura en los bustos es que absorbe muy bien la pintura, o sea que seca muy fácil. Este material del busto absorbe muy rápido la pintura. Entonces, por ejemplo, esta parte del manto que habíamos pintado hace un rato ya está seca, entonces puedo tomar el busto de esta zona. Vean que ese toque plateado le va dando a la composición un estilo muy lindo. Y en general todos los metalizados que hemos utilizado en el día de hoy. Entonces es una buena opción para utilizar este tipo de pinturas. Nos dan un acabado muy bonito. En este caso, para que la mano nos quede un poco más pulida, voy a tomar este pincel un poco más delgado para llegar a esas zonas. Inclusive lo voy a pintar acá las uñas de plateado. Continúo con este. Y para esta parte de acá, de donde está apoyado el brazo, utilizo el pincel delgado para poder llegar a esa zona sin problema. A la espada podemos ir haciendo la primera capa de este lado, y mientras sacamos la roca se seca y le damos la del otro lado. Vean que ese pincel mediano para este tipo de formas, en este caso esta que es un poco más, no requiere de tanto detalle, nos da para resolver la pintura de una manera más suelta. Ya solo nos falta esta zona de acá y terminamos también la roca.
Listo, ya solo nos quedaría faltando la parte de acá de adentro, que esa sí la voy a hacer con el pincel más delgado. Ya ahorita cuando terminemos podemos mirar qué más zonas podemos corregir o qué falta por, si hay alguna zona blanca que nos falte por pintar. Bueno, vean que la espada ya por ese lado está seca, entonces le vamos a dar otro pasoncito, dejamos que se seque y ahorita le acabamos de dar uno por esas partes por estas partes laterales de acá que de pronto nos queden en blanco. Cuando esté seca la definimos. Dejémosla acá por un lado y empezamos a mezclar lo que es el color piel. Entonces, para hacer la parte de la piel voy a utilizar blanco, amarillo, rojo y voy a utilizar un toquecito pero muy pequeño del color cobre. ¿Por qué? Porque quiero que esa piel me quede luminosa, que no me quede mate, sino que tome un poquito de luminosidad. Entonces vamos a ver cómo nos queda. Entonces tomamos un poquito de amarillo, mezclamos, un poquito de rojo. Aquí la piel me tomó un tono como más rosa, entonces le voy a aplicar otro poquito de amarillo para que baje esa intensidad de rosado. Y como les decía, un poquitico de color cobre para que me dé una luminosidad en la piel. Vamos a ver si me da resultado esta mezcla que vamos a hacer. Va a ser una luminosidad muy sutil, pero se va a ver lindo a la hora de aplicar en el busto. Eso, intentemos. Tomémoslo de la parte roja, que fue lo primero que pintamos y es lo que está más seco. Aquí todavía tiene un acabado mate, entonces creo que me voy a arriesgar aplicándole un poco más de cobre para ver si de pronto me da la sensación de un poco más luminosa la piel. Lo voy a aplicar así y apenas seque vamos a ver si nos dio resultado esta mezcla. Como les decía, hay partes del busto en lo que lo debemos inclinar para poder cubrir esas zonas que están por allá muy escondidas. Toda esta zona la voy a estar haciendo con este pincel que es más delgado, ya que todas las partes son muy pequeñas y es mejor tratar de cubrirlas con este que es más pequeño y nos puede llegar a lugares que el otro no. También es importante, como les mencionaba en programas anteriores, que aprendamos a mezclar los colores. Vean que el color piel es muy fácil de arreglar con los colores primarios, con el amarillo, el rojo y el blanco. Entonces también es una invitación a que no estemos siempre comprando los colores así tal cual, sino que aprendamos a mezclar para que en un futuro, si necesitamos mezclar, no tengamos ningún problema, y también por cuestiones de economía. Esta parte de acá sí está un poco difícil de cubrir.
Acá vamos a arreglar un poco más de piel. Recordemos que es con blanco, amarillo. Le vamos a aplicar el cobre que les contaba para que le dé un poco de luminosidad a la piel. Que vamos a ver si funciona. Y le vamos a aplicar un poco de blanco. Ya solo nos faltaría por terminar la parte de los brazos y vamos acabando nuestra manualidad del día de hoy. Ya continuamos con el otro brazo. Listo, entonces así va quedando nuestro busto. Ya lo último que hay que hacer es anexarle la espada y mirar qué zonas de pronto faltan por acabarle de pintar, que serían como las de las partes de los lados. Y vamos dando por terminada la actividad de hoy. En este caso, si nos quieren mandar alguna oración de San Miguel Arcángel que les parezca interesante, lo pueden hacer y van a estar participando en el obsequio de esta manualidad tan bella que hicimos en el día de hoy. Entonces así nos va quedando. Ya es de pronto revisar qué zonas nos faltan por definir, que de pronto estén en blanco. Por acá veo algunas zonas que están en rojo que debemos de corregir. Ya no es mucho lo que falta, solo corregir esos pequeños detalles. Bueno, queridos televidentes, ya damos por culminada la manualidad del día de hoy. Nos quedó de esta manera. Espero que les haya agradado mucho este momento que compartimos juntos, que realicen este tipo de actividades también en sus ratos libres. Nos vemos en un próximo programa. Hasta pronto.